La Guerra del Chaco empezó el 15 de junio de 1932. Las primeras reclamaciones de Bolivia sobre el Chaco comenzaron a mediados del siglo XIX, después de la Guerra de la Triple Alianza, y se hicieron mucho más intensificadas cuando Bolivia perdió su salida al mar después de ser derrotado por Chile. Se apoyaban en que tenían la jurisdicción en la antigua audiencia de Charcas. Mientras tanto, Paraguay consideraba como propio, dado que España había otorgado cédulas y jurisdicciones durante su etapa colonial. La zona en disputa es una zona extensa en la cual muy poco se puede encontrar, hay muy pocos caminos, poca agua y temperaturas altísimas, por lo cual tener ventaja en conseguir fuentes de agua en las zonas era de vital importancia. A pesar de los años que pasaron, fue una guerra moderna en todos los sentidos, porque, por ejemplo, Bolivia fue probablemente el primer país latinoamericano en emplear tanques en un conflicto armado. Para ponernos en perspectiva, Paraguay había perdido más de un tercio de todo su territorio, que reclamaba como suyo en la Guerra de la Triple Alianza, y también perdió probablemente al 80% de su población adulta. Para evitar un reinicio de hostilidades de ambas partes, se acordó poner un árbitro para resolver la disputa en el Chaco Boreal. El presidente de los Estados Unidos de ese entonces fue elegido para arreglar esta contienda. Su resolución fue decir que Paraguay tenía los derechos sobre la región del Chaco, y apenas se supo esta información, Bolivia estuvo en desacuerdo absoluto y comenzaron intensas batallas diplomáticas. Para ese entonces Bolivia veía con buenos ojos el poder conseguir el Chaco Boreal, ya que se podía conseguir una salida al mar por el río Paraguay. También estuvo la teoría de que había vastas reservas de petróleo sobre estos lugares, que después se desmintió. Y además Paraguay tenía una situación muy débil, porque venía de la Guerra de la Triple Alianza, se había destruido todo su país, entonces veía como una presa fácil, por así decirlo. Las tensiones diplomáticas llegaron a su fin el 15 de junio de 1932, cuando Bolivia decide atacar al fortín paraguayo Carlos Antonio López. El ejército paraguayo hizo lo suyo y consiguió conquistar nuevamente el fortín un mes más tarde, lo que provocó que realmente inicie la Guerra del Chaco. Una de las situaciones críticas que puede pasar un soldado es tener una buena alimentación. Con la fuente de Gustavo Ábalos de Memorias de la Guerra del Chaco puede conseguir información única para saber cómo se alimentaban los soldados de Paraguay. El desayuno de los paraguayos era un mate cocido con galletas, un chocolate que era considerado lujo por esos lugares, y normalmente se les entregaba en ocasiones especiales como cumpleaños o para hacer buenas labores en el ejército. El almuerzo se basaba en guisos hechos de arroz acompañados con pedacitos de carne, y también se les agregaba abundante cantidad de porotos y pan. Esto era el almuerzo más común que tenían los soldados. También había guisos de fideos y distintas variantes. Los postres eran maní molido con azúcar, como también miel que se podía encontrar por los lugares donde estaban los soldados ubicados. Y si tenían la oportunidad podían conseguir alguna golosina a través de sus familias. Como era de esperarse, las cenas eran iguales que los almuerzos. También se usaban bastante las bebidas alcohólicas, y entre ellas se destaca la caña, que era muy barata de producir y conservar. A veces se conseguía vino o whisky, pero solamente era para la clase privilegiada de los oficiales. Como curiosidad de la Guerra del Chaco, el tomar tereré fue algo muy popular por estos lugares. Además del calor que hacía, ya que se toma frío, los soldados paraguayos, para no llamar la atención de los bolivianos, no encendían el fuego para tomar mate como es normalmente, y encontraron la alternativa de tomar tereré, además de que servía como energizante natural y los mantenía despiertos. E incluso dado la poca cantidad de agua que había por la zona del Chaco Boreal, llegaron a tomar su propia pis, pero le agregaban hierbas para que tenga otro gusto, pero el mal gusto siempre iba a estar. La Armada paraguaya aportó muchísimo en este conflicto, siendo de vital importancia en el papel logístico, ya que hizo que las tropas paraguayas tuvieran éxito en la campaña, transportando materiales y personas a bordo,
llegando incluso a llevar más de 1500 personas al frente de batalla, y cuando regresaba se llevaba a los heridos. Llegaron a transportar incluso aviones para ser reparados en Asunción, la capital de Paraguay. En este lugar, además de ser utilizados los primeros tanques en un conflicto de Latinoamérica, también se dio la primera batalla aérea del continente. Ambos países habían sido entrenados por oficiales extranjeros europeos, por los que entendían la entrada del poder aéreo que iba a tener gran importancia, dada la Primera Guerra Mundial. Por lo que los dos países intentaron dotarse de los mejores aeronaves que podían conseguir en la época. Paraguay tenía pilotos experimentados tras la Revolución de 1922. Los paraguayos hicieron una pista de aterrizaje para desplazar su pequeña flota de combate para las tareas de reconocimiento. Del lado contrario, Bolivia los superaba ampliamente en número, pero tenían la desventaja de no tener ninguna pista en zonas cercanas. Aunque igualmente, cuando los aviones bolivianos atacaban, lo hacían de manera eficaz. En resumen, la contienda aérea hubo bajas en ambos lados. Paraguay perdió 8 aviones según cifras oficiales y Bolivia perdió 10. Bolivia superaba en doble la cantidad de aeronaves que tenía, ya que contaba con 62 aviones. Algunas armas que utilizó el ejército paraguayo eran las siguientes. Su fusil principal era el Mauser 98, que era considerado y es considerado el mejor fusil de cerrojo de toda la historia. Lo único malo que tenía era su gran longitud, haciendo que sea difícil maniobrar en conflictos dinámicos o en lugares estrechos. La ametralladora pesada que utilizó el ejército paraguayo era la M2, diseñada a fines de la Primera Guerra Mundial. Paraguay también había comprado ametralladoras Mansen durante la década de los 20 y a comienzos de la década de los 30, mientras se preparaba para hacer frente a un posible conflicto con Bolivia a causa de las reclamaciones del Chaco Boreal. Empleó durante la Guerra del Chaco, usando unas 400 ametralladoras al inicio del conflicto, y después se compraron más durante el inicio de las hostilidades. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, pero quiero aclarar una cosa. Este video va a estar dividido en dos partes, dado que encontré demasiada información sobre la Guerra del Chaco como para poner solamente en un video, porque iba a durar como 30 minutos y la verdad, para no ser tan aburrido, porque iba a ser muy largo, lo voy a dividir en dos partes. Si este video tiene mucho apoyo, voy a hacerlo lo antes posible para subirlo. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo.